La Iglesia Bíblica Petra, vamos a comenzar la escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con el tema que hemos estado meditando la última semana en Doctrina Cristiana de Grudem. El tema 16, aprendíamos qué era la muerte. Y dentro de lo que recordamos, la muerte, decíamos en la primera clase, es la finalización del proceso de santificación. Es el momento en el que termina la santificación y damos paso a otro proceso, que ya es la culminación como creyentes, y es el proceso de glorificación. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y luego vamos a desarrollar el tema. Padre Celestial, Padre bendito, Padre amado, gracias por este privilegio que tú nos das de tener tiempo, Señor, de meditar en tu palabra, de aprender, Señor, de conocer más la doctrina, Señor, cristiana, Señor, realmente en qué se centra, Señor, que realmente es en Cristo, Señor, pero cómo eso, Señor, impacta nuestra vida, cómo eso va cambiando, transformando mi vida, Señor. Gracias porque tú nos estás usando como instrumentos, Señor. Reconocemos que no somos más que piezas de barro, Señor, en las manos del alfarero, Señor. Y tú has decidido, Señor, que seamos usados para uso honroso, Señor, y gracias por eso, porque no depende de nosotros, Señor, sino depende de tu supremacía, Señor, de tu soberanía, de tu plan, Señor. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, y te ruego, Señor, que tú me uses a mí, Señor, como lo que soy, Señor. Un siervo indigno, Señor, que hago lo que tú mandas hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, Señor, vamos a comenzar. Decíamos, el tema general es la muerte. Decíamos que es la finalización del proceso de santificación, pero el tema específico para hoy, o el subtema para hoy, es cuándo resucitan de la muerte los cristianos. Ya habíamos visto cuando mueren los no creyentes, cuando mueren los creyentes, qué pasa con ellos. Ahora vamos a ver cuándo es que se va a dar ese proceso de resurrección de la muerte de los cristianos. Entonces, principalmente vamos a estar meditando en Romanos 8, si pueden tenerlo ahí a mano para que vayamos verificando los textos. Así que si nosotros creemos en Jesús, al morir nuestro cuerpo quedará en la tierra, pero el alma irá de inmediato a la presencia de Dios. Así hasta que Cristo vuelva, esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Eso es lo que nos dice Romanos 8. 23, 24. Si lo tienen ahí a mano, lo podemos leer. Dice, desde el 22, sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y luego el 23 dice, y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y el 24, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Así que en esa esperanza es que fuimos salvados. Dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. O sea que va a haber un cambio, una transformación. Y en Romanos 8:17, siempre en el mismo capítulo, vamos a ver el versículo 17, dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Estamos hablando del proceso de glorificación, cuando se va a dar esa resurrección de la muerte de los cristianos. Entonces, ya en sí, la glorificación es un proceso. Entonces, la glorificación es la obra de Dios en los creyentes para llevarnos a esa etapa final y perfecta de la salvación. Es decir, la semejanza de Cristo
después de justificarlos y santificarlos. Decíamos que es un proceso completo, ¿no? La justificación es instantánea, somos justificados a partir de que creemos en Cristo, nuestro corazón se transforma, cambia, nuestra vida se transforma y cambia, y entramos al proceso de santificación, que ese es continuo, va avanzando a través de nuestra vida. Y con la muerte culmina ese proceso de santificación, pero viene el siguiente proceso. Pasamos, dice, pasamos ¿de dónde? A la gloria del Padre. Estamos en un tiempo, es en lo que se llama en un sí, pero todavía no, es decir, estamos en gloria, pero aún no hemos recibido ese nuevo cuerpo, que es el que vamos a recibir en la resurrección. Eso lo vamos a profundizar un poco ya en unos minutos, pero básicamente la glorificación es la obra de Dios en los creyentes. Y como vemos, tanto la justificación, la santificación y ahora la glorificación, todo es obra de Dios, pero en nosotros. Dios está actuando en nosotros. Así que esos cuerpos están formados de los creyentes que estén vivos como los muertos, que vamos a recibir en la venida, es la etapa final de salvación personal y cumple con el propósito de Dios de transformar a cada creyente a la imagen de Cristo como humanidad perfecta. Entonces, hay un proceso ahí que va a llevarnos hasta ser la humanidad perfecta. Vamos a ver qué significa eso también ahí. ¿Ok? Si pueden acompañarme al versículo 29, siempre el capítulo 28, 29-30 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y el 30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó también glorificó. Fíjense bien, Pablo está hablando en tiempo pasado. Dice glorificó, justificó, es decir, algo que ya Pablo da por hecho. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios hizo. Así que todo lo que Dios promete se va a cumplir tal cual es, sin ningún cambio. Así que todos aquellos que son justificados también serán glorificados. Recibirán cuerpos de resurrección en el último día. Así que Pablo habla en pasado como si ya estuviera completo, ya que Dios ciertamente terminará la buena obra que comenzó. Si recuerdan bien lo que dice Filipenses 1:6, dice, estoy convencido, el mismo Pablo escribe, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, es decir, el día final, el día en que Cristo regrese en su segunda venida. Y ahí es donde vamos a recibir ese cuerpo nuevo, la glorificación. Por eso siempre, miramos cómo escribe Pablo, está hablando en tiempo pasado. Son cosas que él da por hecho porque el que prometió es fiel a cumplir sus promesas. Así que si es algo que se prometió, es algo que él va a cumplir. Entonces, en ese momento es que vamos a ver cuerpo glorificado, cuerpo resucitado, porque Cristo va a volver por su iglesia y va a darnos esos cuerpos nuevos. Vamos a ser nuevas criaturas, vamos a tener otras características que en este momento nadie las tiene, ni nadie las ha tenido, ni los que estamos en este cuerpo o en este mundo, ni los que ya partieron y están en la presencia del Padre. Así que para los cristianos que han muerto, el día cuando Cristo vuelva será el paso final de la aplicación de la redención. Ese día sus cuerpos nuevos y perfectos serán reunidos con sus almas. Así que Cristo fue el primero que resucitó con ese cuerpo de resurrección, pero Pablo dice que cuando Él venga los cristianos también serán resucitados de esa manera. Entonces, vemos que Cristo fue el primero que tuvo ese cuerpo de resurrección, el primero que tiene o que tuvo ese cuerpo con el que nosotros vamos también a ser como Él. Eso es lo que las Escrituras dicen, vamos a tener cuerpos iguales a lo que tiene Cristo en este momento ante la presencia del Padre. Así que esa es nuestra esperanza y esa es la promesa que se nos hizo. Así que
vamos a estar igual y vamos a tener las mismas características que tiene Cristo, que tuvo Cristo en su cuerpo cuando resucitó de entre los muertos. Si me acompañan a 1 Corintios 15, que es el otro texto, el otro capítulo en el que está centrado el tema de hoy. Primera de Corintios 15, 23, lo tienen ahí la cita en la pantalla. Dice, Primera de Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, es decir, las primicias, cuando los que son de Cristo en su venida. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo, Él es la primicia, Él es el primero que se levantó con un cuerpo perfecto, con un cuerpo glorificado. Y después dice, y luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga. Así que, para los cristianos que todavía estén vivos, cuando Cristo vuelva, sus cuerpos imperfectos serán en un instante transformados en cuerpos perfectos. Esa es la diferencia. Los que hayan muerto, van a resucitar ya en cuerpo glorificado. Pero los que estén vivos, su cuerpo se va a transformar de forma inmediata. Ese es el proceso que estamos hablando, la glorificación. Igual en 1 Corintios 15, el 51 al 52, tenemos ahí en el mismo capítulo, dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. A eso se está refiriendo Pablo cuando habla de cuerpos perfectos, cuerpos transformados. Cuerpos, dice, incorruptibles. Así que eso es lo que vamos a recibir nosotros en la glorificación, cuando Cristo vuelva, cuando resuciten de los muertos los creyentes. Igual en 1 Corintios 15, 20, tenemos otro texto importante en este tema. Dice, Cristo la garantía de la resurrección. O sea, como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar igualmente con Él. Dice el 15:20 de 1 Corintios, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Luego el 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. Y luego en el 41, un poquito más allá, dice, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Aquí estamos hablando siempre de la gloria de Dios. ¿Cómo es que vamos nosotros a ser transformados? Todos los términos que vemos ahí se refieren a el cuerpo resucitado del cristiano. Va a ser físicamente distinto a lo que tenemos ahora. Va a ser algo nuevo, va a ser algo incorruptible. No vamos a tener enfermedades, no vamos a tener ningún tipo de padecimiento como tenemos ahora. Nuestro cuerpo actual es, digamos, sensible a enfermedades, sensible a muchos padecimientos, pero en el cuerpo glorificado vamos a tener cuerpos imperecederos. Ya no vamos a estar sujetos a deterioro físico, ni a envejecimiento, ni deshonra. Todo va a ser transformado. Vamos a tener un cuerpo resucitado mucho más, digamos, fuerte físicamente, mucho más atractivo, más allá de lo que podemos imaginar. Esa es la promesa y se va a cumplir porque fiel es el que hizo la promesa. Así que transformar nuestro cuerpo de humillación para que sea un cuerpo glorioso, eso es lo que va a ser ese proceso de glorificación. Eso es lo que va a ocurrir
cuando los cristianos resuciten. Así que quienes siguen el ejemplo de Cristo también participarán de su vindicación y gloria. Así que la perfección solo llegará en la resurrección. Así que, como pueden ver, ese va a ser el proceso final. Pero, es lo que les decía, es un sí, pero todavía no. Los que han muerto en Cristo están gozando la presencia de Dios, pero aún no tienen ese cuerpo glorificado. Aún hay un proceso pendiente. Recuerden que todos, tanto los que estén vivos como los que hayan muerto en Cristo y los que hayan muerto sin Cristo, vamos a ser juzgados. Eso es una realidad. Uno, vamos a ser juzgados para vida y otro para la muerte final, la muerte eterna, el castigo eterno. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia de morir con Cristo y morir sin Cristo. Así que la muerte en sí no es un final. Puede ser un final para el cuerpo que tenemos actualmente, pero no es un final en sí mismo. Es el inicio de una siguiente etapa. Y esa siguiente etapa es la que va a depender de cómo hayas muerto. Si el que murió en Cristo va a ser una etapa de preparación para la gloria final. Y el que no, simplemente va al castigo. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que se va a cumplir. Porque, insisto, es fiel el que hizo la promesa, pero también es fiel el que dio las instrucciones. Dice, el que cree en Cristo va a vivir y el que no, simplemente va a ser lanzado, dice, al lago de fuego. Entonces, nuestros cuerpos ya no van a mostrar signos de envejecimiento, van a ser completamente sanos, fuertes. Así que los que resuciten con Cristo vivirán para siempre en cuerpos que tendrán todas esas cualidades excelentes que Dios propuso al crearnos. Estos cuerpos para siempre serán la prueba viva de la sabiduría de Dios en la creación, una creación que Él llamó muy buena. Vamos a regresar a ese momento en el que teníamos una relación íntima con Dios que era superior a cualquier otra relación que hayamos tenido posteriormente. Vamos a ver cara a cara a Dios, vamos a hablar con Dios, vamos a estar ahí. Todo eso, cuando Cristo hizo la creación, cuando Dios hizo la creación, en Génesis 1:31 dijo, vio que su creación, el hombre, era bueno. Muy buena su creación. Y a eso es lo que vamos a retornar. Vamos a retornar a la casa del Padre, vamos a retornar a esa relación y esa condición que teníamos al inicio de la creación. Y eso es lo que nos debe llenar de gozo, saber que hemos sido rescatados para tener esa relación íntima con el Padre. En primera de Juan 3:2, si me pueden acompañar. Dice primera de Juan 3:2. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo que quería ver a Dios y Dios le dijo que no podía? Y tuvo que usar ahí un artificio para que lo mirara de cerca. Y aún así, cuando Moisés baja del monte, estaba reflejando la gloria de Dios y esto que no lo vio de frente. Nosotros vamos a regresar a eso. Nosotros vamos a poderlo ver de frente. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No vamos a estar ocultos en como se ocultó Moisés, ni vamos a ver de cerca. Dice, le veremos tal como es. Significa que vamos a tener cuerpo glorificado, como ya les mencionaba, no va a sufrir deterioro, pero lo más importante, vamos a estar libres de pecado. Así que nadie se ha parecido así en la tierra, seremos como Él, excepto Cristo, ¿verdad? Después de la resurrección, ya tenía ese cuerpo glorificado. Así que en la eternidad los cristianos vamos a estar moralmente sin pecado, intelectualmente sin falsedad ni error, físicamente sin debilidad ni imperfecciones, llenos continuamente del Espíritu Santo.
Así que vamos a ser iguales, vamos a ser semejantes a Él, y eso creo que es algo que debe llenarnos de paz, debe llenarnos de gozo saber que nuestro tiempo aquí en la tierra va a ser corto comparado a la eternidad que vamos a tener. Es cierto, algunos tenemos algunos padecimientos, ya con la edad ya comienzan los dolores y otro tipo de circunstancias, pero eso va a ser un tiempo corto comparado con la eternidad. En la eternidad no vamos a tener eso. Y eso creo que debe ser nuestra esperanza, es lo que debe mantenernos firmes como creyentes, saber que todo lo que pasamos aquí es algo temporal y simplemente es preparación de lo que Dios tiene cuando estemos con Él. Así que nuestra ancla segura es Cristo, nuestra roca segura es Cristo, y ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí es donde tenemos que estar nosotros siempre constantes, viendo cómo es que Dios va transformando nuestras vidas. La reflexión creo que está enfocada en los que resuciten con Cristo, vivirán para siempre en cuerpos que tendrán todas las cualidades excelentes que Dios usó al crearnos. Revisemos qué dice 2 Corintios 3:18. Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu, como por el Señor el Espíritu. Pueden ver que esa transformación va a ocurrir. Es algo que está en su palabra y es algo que se va a cumplir. Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en Dios, en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que ese va a ser nuestra guía, y eso es lo que nosotros debemos de albergar en nuestros corazones y mantener eso mientras estemos en esta vida. Así que también podemos ver en Apocalipsis 20, 12 y 13, dice, Juan escribe, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que vienen en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que vienen en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Así que los muertos grandes y pequeños, incluyendo tanto a los santos de Dios como los adoradores de otras cosas que no son Dios, vamos a estar siendo juzgados, vamos a tener que estar frente a frente en el gran trono blanco y van a ser revisadas nuestras acciones. Los que hayamos muerto en Cristo o los que hayamos vivido en Cristo, vamos a tener vida eterna, cuerpos glorificados, y los que no, no. Así que, ¿cuándo resucitarán de la muerte los cristianos? Cuando Cristo venga en su segunda venida y vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Ok. Voy a orar para terminar el tiempo y poner el resto del servicio en las manos de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste reflexionar, Señor, en algunos temas, Señor, que son de interés para nosotros, porque tiene que ver, Señor, con nuestra eternidad. Ayúdanos, Señor, a aceptar que tenemos, Señor, cuerpos corruptibles y que van a ser, Señor, desgastados con el tiempo, Señor. Pero tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva es Cristo, Señor. Que cuando pasemos, Señor, por ese proceso de muerte, Señor, no va a ser el fin para nosotros, Señor, sino que va a ser el nuevo comienzo, Señor. Vivir una vida, Señor, al lado tuya, Señor. Ahí, Señor, viendo, Señor, teniendo todos los beneficios, Señor. Pero, Señor, esperando siempre, Señor,
esa transformación, Señor, la glorificación, Señor, de nuestros cuerpos, Señor. Que podamos tener cuerpo glorificado, Señor, y que podamos vivir eternamente adorándote y sirviéndote, Señor. Gracias porque esa es una esperanza real, gracias porque es una esperanza viva, Señor. Y gracias porque es un anhelo en el corazón de los creyentes, Señor, tener esa vida, Señor. Y que podamos, Señor, tener esa certeza, esa seguridad, Señor. Ruego también, Señor, por aquellos que aún no creen en ti, Señor. Aquellos que todavía tú les estás dando, Señor, la oportunidad de arrepentirse, Señor. Que tú, Señor, toques esos corazones, Señor. Y que lo hagas, Señor, rendirse, Señor, ante la cruz, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Danos ese beneficio, Señor, de ser esos voceros que lleva tu palabra y que lleve esa esperanza, Señor, que ya tenemos nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, llevar esa esperanza a otras personas que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejo el resto del tiempo en tus manos, Señor, el resto del servicio en tus manos. Amén. En breve comienza las alabanzas del tiempo de la prédica.